bienvenidos a su programa Con todas las de la ley. El programa donde usted simplemente le hace un clic a su celular o a su computador y ahí va a tener las respuestas que necesita en materia legal, en materia médica, cualquier materia que usted requiera, usted me busca allí y ahí lo va a encontrar. Hoy tenemos un tema bien interesante, vamos a hablar de la cirugía plástica reconstructiva. Una cirugía plástica de la que pocos hablan, pero que es importantísima. Y para ello tenemos como invitado especial al doctor Pérez Morel. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Miembro de la Sociedad Científica de Cirugía Plástica, así como el doctor Aquiles Siberio. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hablemos un poco sobre esta cirugía plástica reconstructiva que a mí me apasiona, porque hay personas que sufren de cáncer, hay personas que tienen accidentes y que pierden algunos miembros o la parte del rostro pues se ve desfigurada, y ahí es donde ustedes tienen esa misión importante. Hablemos un poco de eso. Sí, bueno, es un campo amplio de la cirugía plástica porque nosotros somos miembros de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Estética, Reconstructiva y Maxilofacial. Cirujano plástico es un cirujano que está formado para hacer tanto cirugía estética como cirugía reconstructiva. Trabajamos con quemados, con fracturas de cara. Y en el campo de la cirugía reconstructiva usted puede trabajar en todo el cuerpo humano. Puedes ayudar mucho al prójimo, que es importante. Es difícil, se necesitan buenos conocimientos de anatomía, se necesita destreza y estudiar mucho. Puedes trabajar desde la cabeza hasta los pies. Puedes trabajar, por ejemplo, un paciente tiene un carcinoma epidermoide en el cuero cabelludo, trabaja con los oncólogos, le puedes rotar un colgajo o le puedes llevar el músculo ALT, el colgajo de ALT o el dorsal ancho, se lo notamos con microcirugía. ¿Qué es eso, doctor? Sí. Háblenos en cristiano. Por ejemplo, el cáncer de cavidad oral, que es muy frecuente. Hay países del mundo, por ejemplo en Taiwán, la gente masca la nuez de betel, que es carcinogénica. Y entonces el cáncer de allí, de cavidad oral, es muy acentuado. El paciente puede sufrir que pierda la mandíbula. Entonces usted le puede hacer una mandíbula con el hueso peroné. Por ejemplo, nosotros el 7 de noviembre vamos a ir al Hospital Domingo Luciano a Honoren a trabajar con los compañeros de cirugía maxilofacial y cirugía plástica, a hacer un caso allí. Y eso para promocionar, para promover más el estudio de esa técnica quirúrgica, porque la microcirugía es una técnica quirúrgica, no es realmente una especialidad. Pero usted con el hueso peroné, que es un hueso delgado como el palito de la percha de ropa, usted hace una mandíbula nueva en la pierna y ese tejido puede llevarlo a la cabeza y lo revasculariza, tanto arterias y venas. Eso se hace en el país y eso se hace en muchas partes del mundo. Y eso es importante que lo conozcan las personas. Y después está toda la parte de reconstrucción. Si usted, por ejemplo, difícil relacionar un cirujano plástico con un cirujano plástico que hace un esófago cervical. ¿Qué hace un cirujano plástico haciendo un esófago? Bueno, lo hacemos con el colgajo radial de antebrazo con microcirugía o con el músculo pectoral mayor, o se puede hacer con el yeyuyo. Imagínate, son cosas que uno ni se imaginaba que se podían hacer cuando uno estudiaba medicina. Y ahora hay, en este país tan especial, tan extraordinario, donde tenemos posgrados de muchos centros hospitalarios, tanto de Caracas como del interior de la República, donde hay una cantidad de colegas súper entusiasmados dando docencia y una cantidad de estudiantes, ya cirujanos generales, porque para hacer cirugía plástica necesitan hacer cirugía general primero. Entonces están entusiasmados en estudiar y aprender. A mí lo que me encantó de todo lo que usted está diciendo, aparte de la reconstrucción de la mandíbula, es ese trabajo especial en el Hospital del Llanito, donde efectivamente, así como usted, hay muchos médicos, incluyendo a mi esposito, Sí, que están haciendo un trabajo de honor en el hospital. Bueno, nos invitaron para ir allá, hemos ido a otros hospitales, pero yo lo que quiero es resaltar y dar un apoyo franco a todos esos compañeros que están trabajando, no solamente en Caracas, sino en el interior de la República. Porque en todos esos grandes centros hospitalarios de Venezuela hay posgrado y hay gente muy entusiasta y muchos jóvenes deseosos de echar para adelante. Así es. En este gran país. A ver, doctor, cuéntenos un poco de en qué consiste la cirugía que usted realiza, que es la microcirugía. Bueno, la microcirugía es un conjunto de técnicas que utilizan
equipos de magnificación, que podemos ver las estructuras muy pequeñitas, como por ejemplo los vasos sanguíneos que le nutren o le llevan la sangre a un segmento del cuerpo que puede medir entre 1 milímetro y 2 milímetros, e incluso hay otras estructuras que se llaman vasos linfáticos que pueden medir hasta menos de 0,8 milímetros. Entonces, con estas técnicas de magnificación, que pueden ser usando lupas o con más precisión un microscopio quirúrgico, podemos observar el campo en una forma amplia, muy amplia, aumentado hasta 45 veces su tamaño, y con instrumentos especiales que las puntas son muy finitas y suturas también especiales, como, bueno, tienen un número 10-0, 11-0, 8-0, que ese es como es la nomenclatura para definir los vasos, las suturas, que es más finito que un cabello. Podemos unir esos dos vasitos bajo el microscopio. Entonces hacemos, como decía el profesor, un autotrasplante. Por ejemplo, en caso de la mama, se toma un segmento de la piel del abdomen que a veces, cuando se hace la abdominoplastia, se descarta. En esos casos, para reconstruir la mama, podemos tomar esa piel y la autotrasplantamos en el tórax, uniendo los vasitos, la arteria que nutre el colgajo y la vena que drena ese segmento, a una arteria y una vena, o generalmente hacemos 2 venas, de la zona receptora, que pueden ser varias. Como por ejemplo la mandíbula, que también estaba hablando el doctor, podemos unir los vasos que llevan la sangre a ese segmento de hueso y un segmento de piel para reconstruir ya sea la mucosa y la estructura ósea, o si el defecto es de la piel externa, podemos reconstruir la piel externa más el armazón ósea y hacemos una neomandíbula. Por ejemplo, en el caso de las mujeres con carcinoma, que le amputan prácticamente los senos, ¿no? Y quedan con esas cicatrices terribles. ¿Ustedes reconstruyen esas mamas? Cuéntenos. Sí, porque por ejemplo la cirugía de cáncer de mama, que es la principal causa de muerte ahorita en las mujeres en Venezuela. Estamos en el mes. Y el mes de rosa. Son 2 cirugías básicamente: o preservas la mama o la quitas. Si la preservas, usted con el mismo tejido, si no quita más de la mitad de la mama, usted puede hacer una mama nueva. Hasta si quitan un 30%, si quitan ya la mitad, tienes que llevar tejido de otro sitio. Pero con el mismo tejido, si las mamas están caídas, usted la puede reconstruir con un patrón de mamoplastia en su propia mama. Ahora, si extirpan completamente la glándula mamaria, que dejan la piel, pueden quitar el complejo areola-pezón o no, de acuerdo a la localización de ciertos parámetros. Es verdad que se puede llevar tejidos con microcirugía, pero son cirugías más largas. Hacemos un primer tiempo de reconstrucción donde colocamos un expansor detrás del músculo pectoral y lo vamos inflando poco a poco. A veces esa mama queda hasta mejor que la otra porque está caída. Luego de que la paciente recibe sus tratamientos por oncología médica, si recibe o no radioterapia, usted la reevalúa. Si el paciente está en buenas condiciones su piel, usted le podría cambiar ese expansor por una prótesis. Ahora, si está la piel quemada por la radioterapia o necesitas bastante volumen, podrías llevar tejido del abdomen, de la espalda, con o sin microcirugía. Pero todo procedimiento reconstructivo de mama se hace con una visión estética. Eso es muy importante. No es que el doctor me vio y el doctor no hace o no hace estética o simplemente me está haciendo un colgajo, no. No es hacer las operaciones por hacer, es ver la parte funcional y estética en todo el cuerpo humano. Si vas a hacer una nariz que le resecamos un carcinoma, le vas a hacer un colgajo, tienes que hacerlo con una visión estética. Si vas a hacer una mandíbula también, no es que quede la paciente con una mordida cruzada, debe quedar bien su mordida. Y una mama es bien importante, y hay técnicas adicionales como la lipotransferencia. Toma tejido graso y lo inyectas. Ese tejido graso sirve también para rejuvenecer la cara y es mejor que cualquier relleno porque es de tu propio cuerpo y no hay rechazo, y es económico porque no tienes que comprar nada, sino apuestas al paciente en un quirófano con un anestesiólogo, lo sedas o lo duermes y aspiras la grasa y la centrifugas y inyectas con una jeringa de un cc con unas puntas de 1.2 milímetros hasta más pequeños que sienten los nanoinjertos, y rejuvenece la cara del paciente. O si la paciente necesita más volumen, le puedes hacer rellenar la mama con su propia grasa, que con las células madres eso ayuda a mejorar la angiogénesis. O sea, es un campo súper amplio y todavía vamos más allá. Yo particularmente estoy interesado ya en meterme en la cirugía robótica
cirugía plástica robótica con el robot. Ahora en Caracas tenemos 3 robots ya nos vamos a entrenar en eso. Nosotros próximamente, en 10 días vamos a empezar a entrenar nuestros primeros pasos en robótica. Y puedes levantar colgajos con robot, y en algunos países con ciertos instrumentos puedes hacer hasta con anatomía microquirúrgica con el robot. Tiene una visión 3D. Hay muchos campos, hay mucho que estudiar y aprender, y al final uno se divierte porque uno le gusta su profesión. Usted acaba de tocar algo bien interesante, ¿no? El injerto autólogo, es que le dicen, ¿no? Y además, la autotransferencia. Sí. A la gente le va a interesar eso. Sí. Porque se colocan hialurónicos, se colocan sustancias de ese tema. Entonces él nos va a explicar, porque fíjate que hay muchos Aquiles que dicen, bueno, es que si inyectas grasa se puede ir hacia el pulmón. Y entonces la gente se puede morir por una embolia, etc. Hay demasiados mitos sobre eso. Sí. Por ejemplo, cuando se inyecta la grasa en el muslo, sí, para los glúteos, para los glúteos. Entonces hay demasiados mitos sobre eso. Cuéntanos un poco. Claro. Bueno, había casos reales de pacientes que fallecían cuando se hacía la lipoinyección o el injerto de grasa en la región glútea, y en esa época se pensaba que si se colocaba dentro del músculo tenía mejor integración, que permanecía más tiempo la grasa y más volumen que en un área bien irrigada como el músculo. Pero el riesgo de ese procedimiento era que se podía canular o romper las venas glúteas, que son unos vasos de un calibre importante, y a través de ese vaso migrar la grasa y producir una embolia de grasa. Entonces se iba al corazón, obstruía los pulmones, etc. Hay unos casos bien dramáticos en la literatura, en el PRS, que es una de las revistas con más impacto en cirugía plástica, donde pues hay los casos médico-legales en México y Colombia, que se dedicaron a estudiar por qué morían esas pacientes cuando le hacían el injerto glúteo de grasa. Y puede ver usted los lóculos de grasa dentro de las venas, dentro de las cámaras cardíacas, y bueno, es terrible. Luego de haber hecho esos estudios retrospectivos y con los pacientes que presentaron ese problema, se decidió que el plano más seguro de realizar la lipoinyección es en el plano subcutáneo, es decir, respetando siempre el músculo, porque ahí en la grasa es donde existen unos vasos muy finitos que son es muy remoto que se canule y se pueda producir esa complicación grave que se llama embolia grasa. Bueno, básicamente ese es el problema de hacer la lipoinyección glútea intramuscular. Pues ya eso cambió. Y si bien como cualquier otro procedimiento el injerto graso puede tener sus problemas, se puede disminuir muchísimo las complicaciones de ese tipo colocándolo en el plano subcutáneo. De hecho que en la actualidad el injerto graso se está realizando guiado por ultrasonido. Usted puede intraoperatoriamente ir haciendo un ultrasonido, coloca la cánula en el plano que usted quiere, viendo que la fascia, es decir, el músculo está por debajo, y usted está colocando precisamente la grasa en el área que necesitamos y que es más seguro. Y aparte, con el ultrasonido, en tiempo real, puede ver si está respetando los vasos sanguíneos. ¿Y en el rostro, doctor? Muchas gracias por esa pregunta, muy importante, porque fíjense, así como el doctor decía que con el eco puede ubicar los planos anatómicos, la cara está muy irrigada, tiene importantes arterias y drenaje venoso. Una de las arterias importantes de la cara es la arteria facial, que va por aquí por el surco hasta y se anastomosa con una rama de la oftálmica. Pero en la cara hay un triángulo de la muerte que está en la raíz nasal. Esta zona aquí es el triángulo de la muerte, porque las venas de la cara drenan por la vena oftálmica superior y parte inferior, pero sobre todo por la superior, al seno cavernoso, que está al lado de la pituitaria. Entonces hay una comunicación directa entre la cara y el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted inyecta por un ácido hialurónico, y peor si inyecta biopolímero, que no se debe inyectar, eso puede ir entonces hacia el seno cavernoso y trombosarlo. Miren la gravedad, infección, se acumula sangre en el sistema nervioso,
la vida del paciente se puede comprometer. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en la cara no solamente hay nervios y que los puedes lesionar, pero esas estructuras venosas pueden absorber lo que te está inyectando y pueden embolizar. El paciente puede quedar ciego, puede quedar con un problema del sistema nervioso. Entonces es muy delicado. Hay productos que ahora se pueden inyectar, como el ácido hialurónico. El Ministerio de Sanidad dio el visto bueno, Autorización. pero el verdadero elemento de relleno inagotable que no tiene reacción para el cuerpo es tu propia grasa. El ácido hialurónico a los meses se va a reabsorber y abstenerse de inyectarse cosas extrañas. Hoy se inició el Congreso Venezolano de Ecografía en el Uruguay. La primera conferencia la estaba dando un doctor del estado de Aragua sobre ecografía en biopolímero. Todas las cosas que hacen, hablaba de que hasta inyectan con silicón que venden en las librerías, se inyectan a los pacientes por ignorancia. Países como México eso es un problema de salud pública, casos terribles que hay. Entonces no le cuesta nada consultar con un médico. Nuestros médicos están bien formados, la parte facial la hacen diferentes especialidades, pero es importante trabajar con gente adecuada. Claro. Y que el paciente, y que el médico le hable claro y que el paciente sepa lo que le puede ofrecer. Porque a veces en cirugía, tanto estética como reconstructiva, tiene una expectativa fuera de lo normal. Por ejemplo, lamentablemente existe el cáncer de piel, por ejemplo, por los rayos ultravioleta. Y si a una persona le quitan parte de la nariz, por el mayor esfuerzo que hace el doctor, a veces no puede quedar exacto como estaba preparatoriamente. El paciente tiene que luchar, por ejemplo, el tema de cáncer de mama. ¿Por qué me dio a mí? No sabemos. Eso ha ido increciendo en los últimos años. Hay algo que yo le digo a los pacientes, que hay que aceptar tu situación. A veces puede ser genéticamente que te dio el cáncer, pero otras cosas que ignoramos, los mismos oncólogos no saben. Pero ¿qué te ayuda? Es aceptar tu situación médica y echar para adelante y siempre una buena comunicación entre el médico y el paciente, hablarle claro, tener confianza. La parte económica es verdad que la necesitamos, pero los libros de medicina no hablan de dinero. Usted cuando estudia medicina no está hablando ni de la parte médica ni quirúrgica, hablan de dinero. Es verdad que hay medicina privada y tenemos que cobrar, pero hay que tener humanidad y como decía el Dalai Lama, el objetivo del hombre en esta tierra es servir al pueblo. Eso es muy importante. Y la gente, cuando tú estás encima de ellos, como se llama tratamiento enzimático, ¿qué es eso, doctor? Estar encima del paciente. La gente lo siente y es importante, es importante. Los reales vienen solos. Doctor, usted habló de los expansores. Sí. Nosotros tuvimos acá en el programa una persona que fue víctima de una malpraxis y le colocaron un expansor en la frente para que de allí obtener piel para colocársela en la nariz. ¿Ustedes nos pueden explicar un poco Bueno, lo que doctora quiere consiste que eso? hable de eso porque él tiene amplia experiencia en ese campo. Háblenos, doctor Aquiles. Bueno, trabajar en un hospital que veía bastante quemado, por ejemplo. Sí, bueno, los expansores son unos dispositivos que podemos ejemplificarlos como si fuese una pequeña bolsa que está vacía. Entonces las vamos a colocar debajo de la piel sobre alguna superficie ósea y a medida de ya que cicatrice el paciente, eso puede tener una válvula que está incorporada en el espesor del expansor, imaginémoslo como una bolsita vacía, o pueden tener una manguerita que esa válvula está a distancia. Entonces a través de eso hacemos una pequeña punción con una aguja finita y podemos instilar solución salina de manera que el expansor vaya aumentando su volumen. Y tenemos un efecto parecido como cuando las damas salen embarazadas y su abdomen va creciendo progresivamente y tiene muchísima piel ahí. Entonces un efecto parecido es el que se logra con los expansores debajo de la piel. Se pueden colocar en múltiples zonas donde necesitamos piel parecida a la zona que vamos a reconstruir. En ese caso tenía que ser la frente. En ese caso, si necesitas un colgajo bien amplio para reconstruir varias subunidades nasales o todas las subunidades nasales, necesitan más superficie. Y pues colocando un expansor podemos tener más piel, tomar el colgajo, transferirlo a la zona que vamos a reconstruir
y la zona donante, que es la frente en ese caso, o donde estaba el expansor, poder cerrarlo de forma primaria, que no necesite que cicatrice por segunda intención o colocarle un injerto. Así la piel de la frente va a ser bien similar a la que estaba preexpandida. ¿Y existe algún riesgo de rechazo de ese injerto? Bueno, básicamente de rechazo no, porque es tejido autólogo, es el mismo, son tejidos del mismo paciente, pero sí pueden haber riesgos de complicaciones, por ejemplo, vasculares, que cuando se rota, como es que se llama, se transfiere el tejido de un lugar a otro. El vaso sanguíneo, que en ese caso que me nombra, se hacen con unos colgajos que se llaman axiales. Dentro del vaso, dentro del colgajo, va un vaso sanguíneo que, pues, tras la movilización pudiese quedar obstruido porque se tuerce o hay algún problema, pero eso se ve en el transoperatorio. Pues, ¿Y la cicatrización, cómo hace esa piel para adherirse y que no se vea esa cicatrización, esos queloides que dicen que se forman, etcétera? ¿Cómo hace? Queloides en la cara no se ve tanto, se ve sobre todo hacia la oreja. En la región nasal puede haber cicatrices elevadas hipertróficas. El proceso de cicatrización dura 6 meses, eso es lo que dicen los libros de medicina. En la práctica dura hasta 1 año. Entonces no recibir sol, puedes usar ciertas cremas o productos remodeladores de la cicatriz. A veces usamos Kenacor intralesional. ¿Y por qué no le dice aquí a la gente qué cremita se tiene que comprar para que no se le vean las cicatrices? Bueno, realmente nosotros usamos el Cicaplas que se consigue en Venezuela y en Estados Unidos se consigue el Medero y el Quelocote Gel. También hay especialistas que trabajan con láser y ayudan también a la cicatrización. Pero es importante que los tejidos no queden tensos. Porque eso ayuda a, si el colgajo usted lo coloca, el tejido que usted transfiere suavemente se va a hacer la cicatrización va a ser mejor. Ahora, esos expansores los podemos usar, por ejemplo, en los muslos, para pacientes quemados, pacientes que necesitan, jóvenes que usted ha visto, no sé si lo han visto, que quedan así quemados, niños. Ay, sí. Entonces, puedes colocar un expansor aquí en el colgajo supraclavicular, como hacía el doctor en Alemania, en que llevas tu propio tejido con más piel para construir la región cervical. La región cervical. Bueno, esto es un campo súper fascinante. No, ya veo que sí. Amplio. Ya veo que sí, porque... Y además, quizás no es parte del programa, pero este programa que tiene tanta audiencia, lo van a ver cirujanos generales jóvenes que quieren estudiar otra cosa. Yo los animo a que estudien esta especialidad. Le voy a decir a mi hijo para ver si se anima. Porque es sumamente amplia, y vas pasando de un tema a otro. Claro, claro. Y salen nuevas tecnologías. Y es que usted tocó un tema importante y muy álgido, que es el de los quemados. Sí. Las personas que sufren esas quemaduras terribles y que quedan con malformaciones. Es una buena noticia que existen, pues, cirujanos como ustedes, sí, que pueden reconstruir. Pero no solamente nosotros, porque son muchos en Venezuela que hacen eso. Nosotros no estamos aquí para promocionarnos ni nada. No, por eso sino dije cirujanos como ustedes. Sino para animarlos y para fomentar la docencia. Por eso nosotros tenemos responsabilidades docentes en la sociedad de cirugía plástica. Entonces, no somos nosotros no en absoluto, son muchos y en el interior. Y en el interior hay muchísimos pacientes y gente entusiasmada en enseñar y estudiar y excelentes profesionales. Y ahora viene el Congreso de Residentes de Cirugía Plástica, va a ser en Puerto La Cruz. Y van todos los especialistas de Venezuela que dan docencia, los estudiantes. Entonces, el que no sabe qué otra especialidad va a ser cirugía plástica es muy amplia. Por ejemplo, está el campo de la robótica. Ahora está en boga el uso del verde de licionina, que es un colorante vital para la cirugía reconstructiva. Es más, tú lo puedes hacer hasta por una retidectomía, tú le pones azul, no se habla tanto de eso, pero son campos nuevos y tecnologías que podemos usar. Pero en esos congresos, doctor, usted debería de decirle a las personas que están organizando esos congresos que apoyen también la intervención de los abogados penalistas, para que les den conferencias de las responsabilidades penales y civiles de los médicos. Es súper importante porque hay mucha...
ignorancia. Sí, de señor, parte yo diría nuestra. que demasiado. Demasiado. Es importante Entonces, ese claro, campo. tienen que conocer inclusive cuáles son los derechos. No conocen su código de deontología, no conocen la ley del ejercicio de la medicina. La sociedad tuvo una jornada de eso, pero voy a hablar con el secretario de la sociedad, el doctor Villahermosa, para invitarle a ustedes que nos hable. Por supuesto, para que vean que sí, ahí está, ahí estoy a la orden. Porque realmente los problemas, usted lo sabe más que yo, es por la falta de comunicación entre el paciente y el médico, los problemas médico-legales. No es tanto de, porque ustedes como dicen en derecho, nuestra función como médico no es dar resultados, sino son procedimientos para conseguir un objetivo. Pero si no le habla claro el médico al paciente, vienen los problemas. Claro, de ahí viene que el consentimiento informado Sí, es importante. refleje con claridad y con un vocabulario sencillo Sí. lo que el médico le va a realizar al paciente para que el paciente diga si lo acepta o no y sobre todo las consecuencias de esa cirugía, porque hay resultados adversos y que obviamente ustedes no pueden asegurar resultados porque es como los abogados, nosotros Sí. ofrecemos nuestros conocimientos pero no podemos garantizar resultados. Ya me están haciendo aquí más señas que un fiscal de tránsito de que se me acabó el tiempo. Sus palabras para cerrar rapidito. A ver, doctor. Bueno, que la cirugía plástica puede tener resultados satisfactorios, puede haber complicaciones y también resultados que no son tan buenos. Entonces el paciente tiene que estar informado acerca de cómo va a terminar su cirugía y que no podemos garantizar un resultado porque hay variables que no podemos controlar, como por ejemplo la cicatrización, el estado nutricional del paciente y toda la parte genética que va a reaccionar de manera diferente en cada individuo porque somos diferentes cada uno. Así es, doctor Alberto. Yo le recomendaría, todo paciente tiene derecho a ser bien tratado. Mientras más complejo es el caso, manejarlo en forma multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene un carcinoma epidermoide, bueno, usted lo maneja con un cirujano oncólogo. Si es vasocelular, de repente usted mismo lo puede hacer. Si es un cáncer de mama, bueno, busca una persona que reseque y otro que reconstruya. Si es un caso de la parte maxilofacial, bueno, trabaja con los maxilofaciales plásticos, cirujanos de cabeza y cuello, para que el paciente se siente atendido y va a salir mucho mejor y la responsabilidad se diluye porque hay muchos especialistas y ahora tenemos, en todo este campo está el anestesiólogo, ya los anestesiólogos ven al paciente en forma preoperatoria, tienen que ver para ver si abre bien la cavidad oral. Fue mucha la insistencia Sí. mía en los distintos foros Sí. de lo que significa la consulta preanestésica que no se realizaba. Ahora se hace mucho y es importante, mientras más complejo el paciente, más el manejo debe ser con más especialistas. Bueno, gracias doctor Alberto Pérez y el doctor Aquiles Siberio por estar en nuestro programa. Estamos muy, muy agradecidos. Pero yo quiero cerrar para decirles algo. No todo lo que brilla es oro. Lo que estamos viendo en las redes sociales, donde algunos cirujanos plásticos colocan fotografías espectaculares del quirófano cuando termina la cirugía y ven a la paciente con los cuadritos marcados y entonces todas queremos vernos así, etc. Cuidado con eso. Pídanle a ese cirujano plástico que le coloque las fotografías una semana después, 15 días después, un mes después, para que usted vea, un año después, para que usted vea el resultado. Así que no se deje engañar y busque a los mejores. Y usted, cirujano plástico que me está viendo, conforme un equipo multidisciplinario, porque lo mejor es cuando efectivamente nosotros estamos buscando que el paciente obtenga salud y se sienta bien. El equipo multidisciplinario es importante, no solamente para el cirujano plástico, para todas las especialidades. Así que bueno, ha sido un placer. Gracias por estar allí, pendiente con todas las de la ley, y no se pierdan nuestro próximo programa. Chao.